Hola a todos, mi nombre es María Adelaida Robledo. Soy maestra en teatro musical de la Universidad de Londres, del Royal Central School of Speech and Drama, y hoy me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos fundamentales del teatro musical. Normalmente es una clase que le damos a nuestros nuevos estudiantes en su semana de inducción en la Universidad Sergio Arboleda en nuestra carrera, pero nunca habíamos tenido la ocasión para compartirlo con todos los amantes de este género, y qué mejor espacio que en este momento que estamos todos en la casa. Hay varias definiciones sobre el teatro musical. La que más apropiada me parece es la que dice que es cualquier forma artística que mezcle la acción dramática con la música. Eso significa que el teatro musical es sin duda alguna uno de los medios expresivos más inclusivos, en donde además de que todo el mundo tenga cabida, es un llamado a que tengamos puentes para que podamos hacer en todos los equipos de trabajo mejores propuestas, más integradas y más innovadoras. La esencia del teatro musical es la representación de las emociones humanas sobre la escena. Eso significa que es un género mucho más visual que auditivo, en tanto que requiere que el espectador vea las acciones sobre el escenario y no que alguien se las cuente descriptivamente en textos. Según los autores y académicos Cohen y Rosenhaus, la premisa fundamental del teatro musical es la evocación de los sentimientos en la audiencia, como si fuera una iluminación de nuestros propios sentimientos. Igual que la ópera, los musicales que más nos gustan son los que nos hicieron sentir cosas profundas, no los que nos enseñaron nada. Por eso, son géneros que funcionan muchísimo mejor si las historias se centran en los viajes emocionales de los personajes, no simplemente en contar sucesos o una historia. Ahora, ¿cómo saber si lo que estamos viendo es un musical integrado o una obra de teatro con canciones? Porque igual en el teatro dramático hay música incidental, música diegética, incluso los mismos actores muchas veces cantan en vivo en escena. La diferencia más fácil es sabiendo cuál es la función de la música dentro del drama. En el caso del teatro dramático, la música tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, en la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht, ayuda a ese distanciamiento entre las escenas. O también puede ser una cortina para cambiar la escenografía, o simplemente pueden crear atmósferas específicas en momentos específicos. En cambio, en el teatro musical integrado, las canciones hacen parte fundamental e intrínseca de la historia. Eso significa que las canciones nos ayudan a describir a los personajes, a saber qué es lo que quieren. En ese orden de ideas, los clímax son cantados porque la música, por su naturaleza misma emotiva, ayuda a explicar todas estas cosas de manera muchísimo más efectiva. Por eso, todo esto para resumir, la manera más fácil de saber si estamos viendo un musical integrado es hacernos la pregunta: si quitamos todas las canciones, ¿pierde articulación? ¿La historia pierde coherencia? En el caso de un musical integrado, sí. Si quitamos todas las canciones de un musical integrado, la historia se va a desarticular completamente. Pero en el caso del teatro dramático, si quitamos las canciones, pues no va a pasar mayor cosa, la historia va a seguir teniendo coherencia. Eso no significa que algunas obras de teatro dramático que usen canciones dentro de su forma narrativa no hagan parte del teatro musical en sí mismo. Un ejemplo de cuán inclusivo es el teatro musical es que podemos encontrar en la oferta cultural de teatro musical de Broadway y West End espectáculos que tienen diferentes relaciones entre el drama y la música, como El Circo del Sol, Stomp, Blumen Group o Riverdance. Ahora, vamos a hablar sobre subgéneros del teatro musical occidental. Hago dos aclaraciones. La primera, que voy a dar los ejemplos en su idioma original, en inglés, porque dependiendo del país, estas obras tuvieron muchas veces diferentes traducciones. La otra es que he encontrado muchos sistemas de clasificación. Yo me voy a basar en los conceptos de Cohen y Rosenhaus y de Aaron Frankel, porque son los que más claros me parecen. Pero también es importante decir que como este sistema es muy reciente, los equipos creativos trabajaron intuitivamente por años, y eso significa que hay muchos musicales que nos caben en más de una categoría, y está bien. En primera instancia tenemos los shows de variedad, que son formas de entretenimiento que no necesariamente cuentan una historia concatenada entre sí. Son diferentes sketches o números o formas desde magia, canto, malabares. En esta subcategoría tenemos el vodevil, el cabaret, el music hall, el review, depende de cómo ustedes lo quieran llamar o del país en donde se originó. Y el ejemplo, digamos, como más representativo que se me viene a la cabeza en este momento es Siegfried Follies de principios del siglo XX. Grandes espectáculos.
La segunda categoría son los musicales de libreto o book musicals que, como su nombre lo indica, sí cuentan una historia y tienen a su vez varias subcategorías que vamos a enumerar a continuación. La primera es la comedia musical que predomina en este momento. Viene también de los shows de variedades y los ejemplos más representativos que se me vienen en este momento a la cabeza pueden ser, no sé, Company, Guys and Dolls, The Producers. En contraposición viene el segundo grupo, el drama musical, que se contrapone a la comedia porque pues son temas muchísimo más serios. Estamos hablando de Showboat, Fiddler on the Roof o West Side Story. Madre, vienen los musicales conceptuales. La tercera subcategoría son los musicales conceptuales. Esta es una idea un poco más compleja, pero entonces tratemos. La música ¿cómo se dice? La música y el drama, ruptura. El tercer subgénero son los musicales conceptuales, en donde la música y la dramaturgia están en planos diferentes. Es como si las canciones estuvieran en un plano superior, observando con ironía lo que pasa en las escenas. Muchas veces es como si el autor buscara separar música y drama. Y al crear esta ruptura, la historia queda un poco más fragmentada. El ejemplo más famoso es Chicago, en donde sus dos protagonistas cuentan la historia a través de números de cabaret, porque ellas quieren llegar a ser estrellas del varieté, en una historia oscura que realmente trata temas mucho más complicados sobre el asesinato, la corrupción y la avaricia. 4. Broadway Opera. Estos son obras que han sacado elementos, bien sea de su técnica vocal, de su composición o de su orquestación, pues de la ópera, ¿sí? Estamos hablando de ejemplos como El fantasma de la ópera, Los Miserables o Porgy and Bess. A veces incluso se habla de musicales compuestos en su totalidad haciendo una alusión al singspiel de la ópera, como Jesus Christ Superstar. Aunque Jesus Christ Superstar también cabe en otro tipo de clasificaciones en donde lo llaman rock opera o poperetta. La última subcategoría de los musicales de libreto es el musical de antología, que son pequeños musicalitos chiquitos, historias pequeñas que se juntan en una sola obra, como The Apple Tree. Ok, la tercera categoría son los musicales infantiles. Se subdividen a su vez en los musicales para los públicos más pequeños, que usualmente tienen una historia pues mucho más clara, más cortica, la música también es muy directa, que tiene mucha acción física e interacción normalmente con el público, y las otros que son los musicales hechos para audiencias más jóvenes o adolescentes, por ejemplo 13 o pues High School Musical. Seguimos con los jukebox o cover. Estos musicales han venido cada vez siendo más famosos últimamente. Cogen un grupo famoso o un cantante famoso y cogen todos sus éxitos y arman una historia alrededor de todas las canciones que la gente conoce, como ABBA de Mamma Mía o Jagged Little Pill de Alanis Morissette, que en este momento está en Broadway, Tina de Tina Turner o Rock of Ages, que incluso ni siquiera es sobre un cantante o un grupo, sino sobre éxitos en general de los 80. Un ejemplo que se me viene a la cabeza de musicales en español, uno bastante representativo a mi juicio, que es el del grupo español Mecano con su musical Hoy no me puedo levantar. La quinta son adaptaciones de películas o libros famosos. Cada vez hay más y para todos los gustos, desde todos los extremos musicales. Tenemos Catch Me If You Can, Beetlejuice, Amélie, Little Woman, Heathers, Mary Poppins o Moulin Rouge. Muchos. La última, la sexta, son los nuevos musicales. Cada vez hay más innovación y nuevas propuestas porque se están haciendo más cosas nuevas. No dije un culo. Tenemos musicales que se cuentan solamente por la danza como Contact, tenemos gente que está haciendo más acciones performáticas o con mapping, tenemos también musicales que se cuentan desde el punto de vista folclórico con sus músicas y sus danzas y sus colores. Y es un llamado para que nosotros como pueblo latinoamericano tengamos la voz, tenemos mucho que decir y el mundo quiere oírnos. Así que este también es mi llamado para buscarlos, para preguntarles dónde están, qué están haciendo, para que nos encontremos, nos unamos y podamos hacer cada vez propuestas más interesantes, más innovadoras
que nos den un lugar que nos merecemos en el teatro musical del nuevo siglo XXI. Así que si todo está por hacer, ¿qué tienes para cantar el día de hoy?